Muy buenos días, hermanos. Saludarles en el amor del Señor y a nuestros amigos que nos acompañan cada domingo y los miércoles. Bien, nos dirigimos a las Escrituras en esta mañana. Tenemos la escuela dominical. Yo les invito para que puedan buscar en sus Biblias Proverbios capítulo 17, versículo 6 hasta el versículo 10. Entonces podemos tomar nuestras Biblias. Vamos a tener un estudio en esta mañana en este libro que estamos domingo tras domingo estudiando. Voy a dar lectura una vez más para que todos ustedes estén en sus páginas. Proverbios capítulo 17, versículo 6 hasta el versículo 10. Corona de los ancianos son los hijos de los hijos, y la gloria de los hijos son sus padres. Versículo 7. No convienen al necio las palabras elocuentes, mucho menos al príncipe los labios mentirosos. Talismán es el soborno a los ojos de su dueño, donde quiera que se vuelva, prospera. El que cubre una falta busca afecto, pero el que repite el asunto separa a los mejores amigos. La reprensión penetra más en el que tiene entendimiento que 100 azotes en el necio. Vamos a orar para luego ya empezar en esta mañana la escuela dominical. Amado Dios, queremos acercarnos en este día, el cual has dado para que tu pueblo invoque tu nombre. Gracias por una nueva semana que inicia y queremos en este día adorarte. Queremos en este día venir a confesar nuestros pecados como iglesia, aun cuando, oh Señor, tú nos das una semana para prepararnos y venir con mentes y con corazones limpios para poder adorarte en este día. Ten misericordia, Padre, de nuestra iglesia, de nuestras vidas, de nuestras familias. Como también, Padre, perdones el pecado, oh Dios, de este país, de tu creación, en el cual somos sometidos, Padre, a tu juicio, a tu disciplina, para con cada uno, Señor, de las personas. Padre, de la misma manera pedimos que en este día nuestras almas, oh Señor, sean alentadas, sean edificadas. Y gracias, Padre, por tu iglesia que persevera. Y gracias porque estás haciendo la obra, Señor, en nuestros corazones. Tú eres el alfarero, nosotros somos el barro en tus manos. Y pedimos que nos sigas moldeando, aun cuando puede dolernos, aun cuando, oh Señor, no nos pueda gustar. Pero tú, Señor, sabes lo que necesitamos y te pedimos que obres, oh Dios, conforme a tu voluntad. Pedimos, Padre, en esta mañana, para aquellos que no te conocen y en este día, oh Señor, pueden estar escuchando tu palabra, sea por este medio, un edificio donde está tu iglesia invocando tu nombre, o los medios, Padre, que tú uses para despertar su conciencia. Y una conciencia, oh Señor, que le hace responsable de todos sus pecados ante ti. Que haces ver, oh Padre, tu ira en ellos y ellos solamente pueden ver que hay esperanza en tu Hijo. Oh Dios, abre entonces sus mentes para que puedan recibir, Señor, tu voz llamándoles para arrepentimiento, para perdón de pecados, para salvación. Pedimos por tu santa palabra en esta mañana que también habremos de estudiar. Oh Señor, pueda ser de provecho para tu iglesia. Háblanos, te lo pedimos. Usa tu instrumento para que pueda, oh Señor, entregar lo que tú has puesto, Señor, para este día,
para el bien de su alma, para el bien de tu iglesia. En Cristo Jesús te pedimos esto. Amén. Bien, hermanos, vamos a seguir en la serie. Quiero titular a esta porción que hemos dado lectura, la bendición de la sabiduría. Proverbios es un libro muy recurrente cuando nos tiene que una y otra vez llamar a la sabiduría. Ahora, hemos visto a dos tipos de hombres en este libro. Un hombre necio, un hombre que no desea recibir la sabiduría, y eso se ve reflejado en su caminar, en su vida diaria. Pero también hemos visto un hombre sabio que con humildad recibe la instrucción. Hoy día vamos a ver que ese hombre sabio también está dispuesto a recibir la corrección. Y Salomón aquí es un hombre que está convencido de que la sabiduría de Dios debe obrar en cada área de los cristianos. Y Santiago, como siempre vamos a su libro, nos recuerda: el que no tiene sabiduría, pídela, dice, a Dios con fe, no dudando. Entonces podemos acudir si somos torpes, necios, tontos y nos falta sabiduría para nuestra vida, podemos pedir. Ahora, cuando hablamos de sabiduría, hablamos de un estilo de vida bajo la palabra de Dios. En la toma de decisiones, por ejemplo, es muy aplicativo. Y Salomón está convencido que todo hombre, que toda mujer debe caminar sabiamente, pero bajo la sabiduría de Dios. Entonces, la sabiduría de Dios es aplicable o debe operar en todas las esferas de la vida del cristiano. Cómo te puedes conducir en el colegio, en la universidad, cómo te conduces en el trabajo, cómo eres como padre, cómo eres como madre, cómo eres como hijo, cómo eres como abuelo o anciano, cómo eres en tu trabajo, pues en el área política, en el área o de las ciencias. Entonces aplica a todas las esferas de la vida. Quiero citar un comentarista que uso para este capítulo, y creo que también para esta serie del libro de Proverbios. Él dice: dejemos que los cristianos recuerden quiénes son y cómo llegaron a ser lo que son, y actúen con un carácter adecuado. Si nos ponemos a pensar, nosotros antes de venir a Cristo estábamos desprovistos de toda gracia sobrenatural. Pero una vez habiendo recibido la gracia del Señor, ahora podemos decir, los cristianos o los hermanos, recuerden cómo es que ustedes, quiénes son ahora. Las Escrituras nos define que tenemos una nueva identidad en Cristo Jesús. Entonces, primeramente por nuestra identidad, estamos llamados a andar vidas sabias. En las palabras de Cristo, es que sean luz. Y la luz está en la sabiduría que podamos evidenciar de nuestra posición. Entonces, George Lawson dice: dejemos que los cristianos recuerden quiénes son. Podemos entrar por fe a la fe cristiana y realmente no ser cristiano, porque puede ser una fe solamente labial, racional, o no una fe que deposita totalmente su alma en las manos del Salvador. Entonces, primero, dejemos que los cristianos recuerden quiénes son, porque el llamado para los cristianos, hermanos, hermanas, es esa, que debemos caminar de acuerdo a nuestra identidad. Ahora, la segunda parte dice: ¿y cómo llegaron a serlo lo que son? Al meditar en lo que dice este comentarista, solamente nosotros podemos admitir: no estamos en la carrera cristiana por nuestros méritos, no estamos en la vida cristiana porque lo merecemos. Usted sabe que no es así. Si hoy día usted tiene o vive una vida anclada en la palabra de Dios, va a reflejar sabiduría.
pero no es por méritos. Antes no buscábamos a Dios, ahora las cosas espirituales son nuestro deleite. Como el salmista diría en su libro, ¿no? La ley es más dulce que la miel, o tus palabras son más dulces que la miel. Cuando hemos visto que la palabra de Dios para usted, para mí, haya llegado así. Antes no, las escrituras, la Biblia nadie quisiera que se lo leyera ni lo explicara, pero hoy día es nuestra delicia, hoy es nuestra miel y es más dulce que la miel. Y dice, y actúen con un carácter adecuado. Y sabiduría tiene que ver con el carácter aplicado a cada esfera de la vida. Y ese estilo o esa manera de vivir se confirma, hermano, tu vida que es sabio, que vives una vida muy sabia. Si tú ignoras lo que acabamos de decir, quién eres, cómo llegaste a ser y tu carácter adecuado o tu postura como cristiano no puede reflejar necedad, aunque a veces somos necios. Una vez que hemos infringido, una vez que hemos caído en pecado, tú dices, cuán necio fui, si esto me lo dijeron, si esto lo he escuchado, esto lo he leído. Pero debido, una vez más, hermano, a tu identidad en Cristo, estás llamado a andar en sabiduría. No podemos andar vidas necias. Eso éramos antes de venir a Cristo, necios. Por eso la sabiduría de Dios está involucrada en todas las áreas de la vida. Y una persona, un cristiano, puede elegir vivir esa vida sabia o esa vida necia en todas las esferas o áreas de su vida. Ahora, Proverbios es un libro diseñado para obligarnos a vivir y a pensar de esa manera. El libro empieza diciendo que la sabiduría clama en las calles. ¿Y por qué en esta mañana estamos hablando, como dije, de un tema recurrente? Y una y otra vez Proverbios llama, no importa la edad, no importa los años que estés en la fe, Proverbios nos obliga a pensar que la sabiduría debe ser aplicada en todas las esferas de la vida, y de ahí el título de este estudio en esta mañana, la bendición de la sabiduría. Y tú tienes que pensar, hermano, amigo, no estás desprovisto, hablando para el pueblo de Dios, no estás desprovisto. Tienes la Sagrada Escritura para enriquecerte. Y que cuando tengas que obrar o tomar una decisión, consultes. Muchas veces yo me he referido, cuando converso entre ustedes, hermanos, aquí en la iglesia, antes de venir a pedir un consejo al pastor, siempre, a veces he sido reiterativo. ¿Has orado para pedir consejo en tu área que estás pidiendo? ¿Has leído las Escrituras? Porque ahí está el consejo. Va a ser el pastor solamente va a ser muy selectivo en lo que una parte de las Escrituras se aplica o está el consejo que estás buscando. Entonces es, hermanos, sabio esto. Y es lo que debemos hacer. No es correcto que para cada decisión, para tomar o para solucionar un problema, tú tienes que recurrir al pastor o a consejeros o ancianos que tengas en tu iglesia. No es de sabio. Eso mucho dice de ti, que no estás enriqueciéndote, no estás conociendo lo que Dios te dice que tienes que conocer, y no estás orando. Pero también a través de esta serie muchas veces les he recordado, no podemos pedir sabiduría, no podemos pedir consejo al mundo. No podemos hacer eso. Que muchos cristianos lo hacen. Piden consejo a otro cristiano de cómo solucionar su problema, de cómo solucionar su vida. Cuando la sabiduría, hermanos,
de Dios es alto. La sabiduría de Dios es celestial, es espiritual y desciende de lo alto. Como dice Santiago, todo don perfecto. La sabiduría desciende del Padre de las luces. ¿Y por qué ir a un psicólogo? ¿Por qué ir a la persona que tal vez admiras o lo reconoces en la sociedad? Eso dice mucho de tu necedad. Entonces, Proverbios, hermanos, nos llama o nos obliga a pensar que debes actuar, que debes andar de esa manera. Y hoy día vamos a ver que esa sabiduría o esa bendición de la sabiduría de Dios que está en ti, que está en la palabra de Dios, debe aplicarse en muchas áreas. Entonces vamos a empezar con el versículo 6 en esta mañana. Dice: corona de los ancianos son los hijos de los hijos, y la gloria de los hijos son sus padres. Y el punto aquí es lo siguiente: la gloria esplendorosa se encuentra en una ascendencia de piedad. Ahora, yendo a este texto, cuando ponemos, bueno, la Reina Valera, ustedes dicen corona para los viejos. La Biblia de América dice corona de los ancianos. Aquí hablamos de un abuelo sin ofender a través de términos. Algunos se sienten bien tiernos cuando le dicen abuelo. Tal vez uno puede sentirse muy ofensivo cuando lo dicen viejo o viejos. O tal vez por ahí muy calurosamente ancianos. Pero aquí se refiere a los que ya tienen nietos, tienen hijos, tienen nietos. Y cuando un abuelo, un anciano, ha llegado a esa edad y tiene nietos y sus nietos son piadosos, eso ha mostrado que ese anciano, ese cristiano, ha educado a su hijo en los caminos de la fe. No lo ha dejado desprovisto de la sabiduría de Dios. Y ese hijo ha generado una descendencia que se refleja en los nietos. Pero ¿qué hubiera pasado? Me pongo a pensar si es que el anciano o el abuelo vivió una vida desordenada. ¿Se imaginan cuál sería el postrer del nieto? Es natural que ese nieto no va a ser piadoso, va a andar más desordenadamente tal vez que el abuelo. Entonces la gloria esplendorosa o esa corona tiene que ver con la piedad que ejerció el abuelo. El Antiguo Testamento, estamos en el Antiguo Testamento, hablando del pueblo de Israel. Si la primera generación no invocaba a Dios, la cuarta generación pagaba la maldición. Y Dios se acordaba de que eso tenía que ser así. Pensemos en la cultura judía. El anciano o el abuelo era un hombre honrado, un hombre respetuoso. Pero si es que no había respeto, no había honra, es porque simplemente es un viejo necio, que en otra parte Salomón lo diría. Y de ahí que la sabiduría se aplica para el más joven, para el hijo, para el adolescente, pero también para el anciano. El que es sabio tiene que seguir creciendo en sabiduría, y el que es joven, como Proverbios habla aquí de Salomón para sus hijos, debe adquirir sabiduría, debe buscarla más que a todos los metales que hemos visto, el oro, la plata, el cobre. Entonces es un privilegio tener para hijos piadosos, porque eso representa lo que el anciano, el abuelo ha sembrado. La corona de ancianos y niños. Ahora, el texto de la segunda parte dice: y la gloria de los hijos son sus padres. Aquí hay una descendencia o una ascendencia de generaciones.
Recuerdo ahorita en mente, por ejemplo, ustedes conocen al pastor Charles Spurgeon, el pastor bautista de antaño. Él es la quinta generación. Todos en su línea, en su familia, fueron pastores. Ahora, no por eso tampoco estuvo la bendición en su ministerio de tener frutos, una iglesia con doctrina, una iglesia pura, y hasta hoy día sus sermones se escuchan. Es la gracia de Dios, pero pueden ver que ahí está una línea genealógica de hombres, de padres, de abuelos, de hijos, postrer generación, bisnietos, invocaron el nombre del Señor. Para los padres es una bendición criar hijos piadosos. Para los abuelos que han hecho eso, va a ser su corona, dice el texto, corona de los ancianos. Hermanos, si estamos aquí hoy día es para poder educarnos en el conocimiento de lo que Dios nos llama a buscar la sabiduría. Ahora, este versículo tiene una clara referencia a la familia. Y la familia en la sociedad, hermanos, es esencial hoy día. Sí, todo depende de cómo está el estado de una familia. Y las familias deben ser educadas en las escrituras. Por eso es necesario los devocionales. Por eso es necesario que los padres lean las escrituras con sus hijos desde pequeño, así como lo hicieron con Timoteo, la abuela Loida. Y cuando un anciano, un abuelo, cuando sea mayor esa persona, van a recibir un gran honor de sus nietos. Y los hijos van a recibir su gran honor de sus padres, porque es lo que dice la segunda parte del texto. Hay muchas escrituras en el Antiguo Testamento, hablando solamente en Génesis, de Abraham, Isaac, Jacob. Vamos a por un momento dar lectura a lo que dice Proverbios capítulo 13, versículo 22. El hombre bueno deja herencia a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está reservada para el justo. ¿Cuál es la herencia que puede dejar un padre a su hijo? ¿Y cuál es la herencia que puede recibir el abuelo de su hijo y de su nieto? La honra. Esa es la corona. No se imagine una corona de un rey. Ahora, para la mente judía, como dije, el linaje familiar representaba con la bendición, como una bendición de Dios. Éxodo capítulo 20, versículo 12. Ustedes conocen este texto, vamos a ir por un momento. Éxodo capítulo 20, para dar lectura al versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Hay gloria. ¿Se dan cuenta? Aquí tiene que ver con lo que Dios puede añadir días, años al curso de tu vida. Pero es un mandamiento que está. Pero si esto se desecha, esta ley, este mandamiento se desecha, no hay promesa. No hay promesa. Y si hablamos para la sociedad, se imagina cómo la sociedad sufriría, porque no va a haber luz. Nosotros somos llamados a representar, muchas veces hemos dicho, somos esa imagen o ese ícono que tiene que reflejar a quién pertenecemos, y tu posición y tu identidad tiene que ver con quién eres, como hemos visto.
Entonces, cuando Salomón aquí escribe a los abuelos que están todavía vivos y encuentran su gloria en sus nietos, y los niños encuentran su gloria en sus padres, esto está hablando de una bendición familiar. Han dejado fruto, han sembrado. Ahora, quiero esto llevarlo un poco. Tal vez por ahí alguien puede decir, por don que haya recibido Dios, es alguien que está dedicado a las cosas de Dios. O alguien que no tiene hijos. Bien, las Escrituras te da la bendición de tener hijos espirituales. Ahora, para los ministros del Evangelio, ellos vienen a ser los padres espirituales. Ellos también van a tener su corona de regocijo en el último día. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9. Ahora, no es que tienen que ver todo con el abuelo, con el anciano. No, hermanos. Esa es la bendición de la sabiduría de buscar el reino de Dios y su justicia. Porque al final todos tenemos como hijos el gran honor, el gran privilegio de tener a nuestro Padre espiritual, a nuestro Padre celestial. Como hijos adoptivos debemos ser obedientes. Y ahí la bendición que tenemos en Cristo, nuestro hermano mayor. Por eso somos llamados hermanos. La sangre solamente es algo secundario. Prima lo que Dios ha hecho con sus hijos adoptivos. Por eso debemos ser seguidores de Él como hijos amados. Ahora, hay una recompensa para los justos. Oremos entonces, los hijos por los padres y los ancianos por los padres que esperan un hijo, para que esa generación sea bendecida. Porque los hijos justos son una corona para sus padres y los padres una gloria para sus hijos. Y debemos mantener, hermanos, esa línea. Esto no lo va a hacer la sociedad secular. Este mundo no lo va a hacer. Solamente piensa que educan a tu hijo en el colegio. No pueden hablar de valores, pero son para este mundo. Pueden hablar de ética, pueden hablar de moralidad. Las Escrituras dicen, incluso Proverbios, que la necedad, no dice la sabiduría, se refleja en el muchacho, en el joven. Que la necedad también puede estar en el líder político, puede estar la necedad en los ancianos. Entonces, la sociedad moderna o una institución más alta, elevada en este mundo, no va a hacer esto. Solamente la familia puede mantener o promover el diseño de Dios y la bendición para esa generación. Capítulo 17, versículo 7, dice: no conviene al necio las palabras elocuentes, mucho menos al príncipe los labios mentirosos. Aquí podemos tomar palabras importantes. Habla de palabras elocuentes, habla de labios mentirosos. No conviene, dice. Ahora, literalmente aquí cuando habla de elocuentes, habla de el labio de abundancia. Cristo dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué tiene que ver esto
aplicado a cada hombre, tiene que ver integridad en el hablar. Yo siempre digo, somos muy rápidos para hablar. ¿Y qué nos ha inculcado Proverbio? ¿O qué dice Proverbio? Aún el necio cuando calla es considerado como sabio. Y cuando hablamos integridad en el habla, hermanos, piensa por un momento. Integridad en tu corazón, porque del corazón fluye. Integridad porque a través de eso vas a manifestar tus obras, tus hechos. Hay vida en la lengua o en el labio. No conviene al necio las palabras elocuentes. Proverbios capítulo 24, versículo 7. Vamos a dar lectura. Muy alta es la sabiduría para el necio. En la puerta no abre su boca. Ahora un poco entrando al texto. La sabiduría o el hablar sabio debe fluir de quién según este texto. No del necio, porque es muy alta. Este proverbio describe dos tipos de personas y dos tipos de habla. Primero, que no es apropiado, porque el texto dice, hermano, no conviene al necio las palabras elocuentes. Un discurso excelente, por más que sea un príncipe, no debe pronunciar. Y si lo hace, lo que dice es engañoso. Ahora, la palabra necio no es una palabra normal que se usa para necio en Proverbios. Te voy a decir por qué. Esta palabra solo se usa aquí. En el versículo 21 dice, y el que engendra un necio. Y en el capítulo 30, versículo 22, que cita al necio. Ahora, la palabra se refiere a alguien que no tiene fuerzas. No conviene al necio las palabras elocuentes. Ahora, la tendencia de quien no es fuerte, ¿en qué? En hablar. No es fuerte. Por eso no conviene. Por eso es engañoso. Y dice, mucho menos al príncipe, los labios mentirosos. Aquí se puede hablar un poco de nobleza. No conviene. Te está pintando, está coloreándote la verdad. Ahora, los sabios son así cuando hablan. Pero los necios son todo lo contrario. Nosotros pronunciamos el Evangelio y se nos ha encomendado para transmitir a todos. Ahora, ¿qué pasaría o cómo lo hace un falso maestro? Primeramente se disfraza. O como dice, ¿no? Pablo, es un ángel vestido de oveja, pero es lobo. O aquellos ministros, como diría Pablo en otra parte, que tienen apariencia de piedad, pero con sus hechos niegan. Un falso maestro o alguien que pasa por ser cristiano no conviene. ¿Por qué, hermanos? El Evangelio no solo es buenas noticias, pero el hecho de pronunciar, o quien lo pronuncie, sí importa. Esta semana leí un comentario. Bueno, estoy empezando a estudiar el libro de Jeremías, pero el comentarista decía, ¿puedes predicar la palabra de Dios
sin conocer de quién estás predicando o sin conocer a Dios. Porque es lo que estaban haciendo el escriba o el sacerdote, aquellos que tienen que ver con la dirección de dar al pueblo de Israel, aquellos que tenían el deber de instruir. Y pueden hablar, pueden predicar la palabra de Dios, pero no conocen a Dios. Y el Evangelio, hermanos, es un discurso excelente, un discurso sano. Porque hablamos de Cristo y su cruz de Cristo y su mensaje. Que un impío tome esas palabras no conviene. Pero sabemos que muchos lo hacen por ganancias deshonestas. Lo hacen para su gloria, lo hacen para su destrucción, sin considerar que ellos mismos se están condenando. Entonces, que un hombre malvado hable como un cristiano es indecoroso, no conviene. Si tan solamente hubiera requisitos para que un necio predique, un impío predique las escrituras, fuera este texto, no conviene. No lo hagas. No te atrevas. Es indecoroso. La lengua del malvado no está santificado. Eso trae descrédito a la fe cristiana. Y por eso el mundo puede decir, mira a ese cristiano, pero no es cristiano. Está trayendo tropiezo a lo que otros están sembrando. No lo son. No conviene, entonces, dice el texto. Por más bonito que sea su argumento, pero siempre tendrán oidores, porque los vemos. Incluso Cristo mismo no permitió que los demonios hicieran la confesión respectiva referente a Cristo. Sabemos que tú eres el Cristo, dijeron los demonios. Eso era correcto, esa doctrina era sólido. Pero Cristo no lo permite. No conviene que los necios hablen palabras elocuentes, mucho menos al príncipe los labios mentirosos. Ahora, con esto quiero decir que Dios no va a permitir que aquellos que hacen esto se salgan con la suya. Sabemos, hermanos, hay un juicio para ellos. Y puede ser un juicio también para los que están escuchando a estos hombres. Versículo 8 de nuestro texto. Talismán es el soborno a los ojos de su dueño, donde quiera que se vuelva próspera. En su texto debe decir piedra preciosa. O puede literalmente llamarse piedra de favor. Se puede traducir. Y creo que la enseñanza aquí de este proverbio es que una persona puede ofrecer un soborno y alcanzar éxito. Piedra preciosa, talismán o piedra de favor es el soborno a los ojos de su dueño. Bueno, en el Antiguo Testamento sabemos Dios qué decía del soborno. Pero aquí está hablando que ese soborno, ese regalo, por más alto que sea lo que esté dando, va a obtener un éxito. Dice, porque donde quiera que se vuelva, prospera. ¿Cómo es que un sabio, o cómo es que un cristiano puede ser sabio al considerar este pasaje? Bueno, nosotros creemos, es Dios quien siempre va a abrir las puertas para un trabajo, para un cargo, sea lo que sea. Nosotros pedimos a Dios que nos dé un trabajo,
oramos así. Y la responsabilidad nuestra es poder también estar a la altura de ese cargo. Pero si tú tomas el soborno o el talismán, vas a alcanzar éxito. Pero a los ojos de Dios, o referente a lo que Dios dice del soborno, no eres aprobado. No eres aprobado, estás forzando. Salomón está enseñando aquí un principio básico que se aplica a la mayoría de las personas. Es que el dinero habla. Porque por medio de eso vas a obtener, vas a prosperar. Hay varios pasajes que condenan el soborno. Está prohibido a los ojos de Dios. Puede ser que sea el medio más fácil para escalar. Y probablemente tu llegada sea rápido, pero también tu caída va a ser rápido. No te vas a mantener en pie. Primeramente porque Dios no te ha puesto ahí. Pero Dios prohíbe el soborno. Estamos diciendo que el dinero habla. Eso dice Salomón. Donde quiera que se vuelva, prospera. Proverbios capítulo 17, versículo 23 dice: el impío recibe soborno bajo el manto para pervertir las sendas del derecho. ¿Quién recibe el soborno? El impío. Capítulo 15, versículo 27. Perturba su casa el que tiene ganancias ilícitas. Pero, escuchen lo que dice: el que aborrece el soborno vivirá. Hermano, si te das cuenta, tiene que ver con las leyes morales, tiene que ver con lo que Dios ha prescrito a través de todas las escrituras. Pero para muchos es el medio más rápido, más fácil de escalar en esta sociedad. No vamos a comprar favores. Si vamos a estar donde están, así como a José, así como los tuvo Daniel, así como los tuvo Nehemías, tuvieron honra en un reino, eran el primero o el segundo gobernante de ese reino. No porque podían sobornar al que el gobernante de las naciones. No. Dios los honró en esos lugares porque ellos primero decidieron obedecer a Dios. No eran de aquellos que se contaminaban. Éxodo capítulo 23, para sus notas, versículo 8. Deuteronomio capítulo 16, versículo 19. Podemos tomar un texto, uno de ellos. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 16, versículo 19. Entonces la sabiduría es aplicada. Dice el texto: no torcerás la justicia, no harás acepción de personas, ni tomarás soborno, porque el soborno ciega a los... dice, el soborno ciega los ojos del sabio y pervierte las palabras. Y por si no fuera poco, en el capítulo 27 dice, versículo 25: maldito el que acepta soborno para quitar la vida de un inocente. Y todo el pueblo dirá amén. No significaba la muerte. Hoy día no es novedoso cuando hablamos de la corrupción como reina en nuestros estados. En todo lo hay soborno. Tengo la experiencia de oír a muchos hermanos o jóvenes como quien habla, que han terminado la universidad y lo primero que quieren entrar es a trabajar. Y no hay cómo entrar.
pero es más fácil con un soborno o con un conocido. Pero la palabra de Dios, hermanos, lo dice todo. La Biblia también puede decir, como en el texto, que estamos. Quiero ahora leerte un poco diferente a lo que dice Proverbios capítulo 18, versículo 16. La dádiva del hombre le abre camino y lo lleva ante la presencia de los grandes. Capítulo 19, versículo 6. Muchos buscan el favor del generoso, y todo hombre es amigo del que da. Último texto, capítulo 21, versículo 14. Una dádiva en secreto aplaca la ira, y el soborno bajo el manto, el furor del violento. Esto nos dice que el soborno funciona. Y el texto dice, donde quiera que se vuelva, prospera. Pero hay una gran diferencia entre soborno, regalo, como hemos visto ahorita, y tiene que ver con la motivación. Para los regalos pueden tener una gran influencia para ganar un reconocimiento o un cariño. Por el texto dice, son como piedras preciosas a los ojos de quienes lo reciben. Sus ojos se destilan, se encantan. Ahora, por un momento quiero decir algo más hermoso que todo esto. Apocalipsis habla de las piedras preciosas. Pero la dádiva de Dios, el regalo, es Cristo. La dádiva de Dios, ¿cuál es? Vida eterna. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Son más valiosos. Y nosotros decimos gracias a Dios por ese regalo, por ese don indescriptible. Versículo 9. Ya estamos finalizando en esta mañana. El que cubre una falta busca afecto, pero el que repite el asunto separa a los mejores amigos. Aquí, hermanos, tiene que ver con la reacción al fracaso de otra persona, puede verse. O la reacción al fracaso de otra persona determina lo que realmente queremos promover. La tolerancia, el chisme, está aquí. Podemos ver aquí. El que cubre una falta busca afecto. Esa palabra, el que cubre. Ahora no puedes amar si no perdonas, porque el texto también nos habla de afecto. Pero el que repite el asunto separa, dice, a los mejores amigos. El texto puede hablar de aquellos que encubren o cubren el pecado de los demás. Ahora la palabra aquí, cubrir, podemos ver que alguien que ha cometido un pecado contra Dios, y como dice el texto, el que cubre, tiene que ver con encubrir. Y otro lo repite y se da cuenta. Versículo 10, estamos finalizando. La reprensión penetra más en el que tiene entendimiento que 100 azotes en el necio. Este es el mensaje. La corrección cambia rápidamente a una persona sabia, pero nunca a un necio. El texto por sí mismo creo que está claro. Ni 100 azotes va a cambiar una corrección a un necio, pero un sabio lo va a recibir.
Y la pregunta es ¿por qué? Porque hay una disposición del corazón. ¿Se acuerdan lo que dijimos al comienzo? Por tu identidad, ahora ¿quién eres? Capítulo 25, versículo 12. Vamos a dar lectura. Como pendiente de oro y adorno de oro fino, es el sabio que reprende al oído atento. Hay una disposición del corazón. Aquel que va a recibir la corrección lo va a recibir, como dice, lo va a recibir. Por eso dice, como pendiente de oro y adorno y de oro fino es el sabio que reprende al oído atento. Pero el necio no lo va a hacer. Un texto más para poder terminar esta mañana. Eclesiastés capítulo 9, versículo 17. Dice, las palabras del sabio oídas en quietud son mejores que los gritos del gobernante entre los necios. Son mejores. Ahora, cuando hablamos de la corrección, tenemos que pensar que también es un regalo de Dios. Es un don de Dios. Ahora, las personas sabias tienen mentes que se pueden enseñar, corazones que son sensibles y voluntades que son dóciles. Tu identidad, tu carácter. Ahora, ¿quién eres? Por esa razón, tú puedes recibir la corrección o la exhortación de tu hermano. El autor de Hebreos nos llama a corregirnos o exhortarnos todos los días, sabiendo que el día se acerca. Pero a un necio dile, simplemente para él es un burlador de sus mensajes. Una simple reprensión al necio no lo hace nada, pero una simple reprensión al sabio lo va a recibir porque dice el texto, tiene entendimiento. Tiene entendimiento. No es alguien indiferente. No es alguien que le cuesta reconocer. Ahora, no solo el texto dice que el sabio va a oír la reprensión y el necio va a despreciar, sino que una reprensión tendrá más afecto en el sabio que 100 latigazos en el necio. El necio puede recibir la reprensión, pero no le es provechoso si es que no se arrepiente. Puede ver vara, puede ver reprensión. Al hombre que recibe, eso le va a dar más sabiduría, hermanos. Así que somos llamados a tomar el consejo de Dios, a tomar la sabiduría diseñada por Dios para nosotros en su palabra, con tiernos corazones en esta mañana, ser muy susceptibles para recibir lo que Dios nos está impregnando con su palabra, para mostrar vidas que honren a Dios. Si desechamos, seremos necios. Ahora, y quién sabe si nuestra generación lo pague, pero eso se puede cortar. Nosotros lo sabemos. Si la maldición era hasta la 4ª generación del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, una generación que se arrepiente de sus pecados, deposita su fe. Hermanos, amigos, termina ahí. Cuando los judíos estaban pidiendo que Jesús sea crucificado y Pilato está ahí, simplemente los judíos dijeron que la maldición caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Se estaban autodestruyendo. Y sabemos que se ha cumplido. Pero la generación de estos hombres es que no van a buscar. Tal vez, amigo, tú estás desprovisto de la sabiduría de Dios y aún
no hay sabiduría en tu vida. Solamente reflejas o haces de acuerdo a lo que dictamina la sociedad. Déjame decirte una cosa. Hoy puedes clamar perdón por tus pecados primeramente. Puedes arrepentirte. Hoy puedes considerarte sabio si te arrepientes de tus pecados. Y Cristo está dispuesto a aceptarte, a perdonarte. Porque no hay otro mensaje que podemos predicarte. No podemos cubrir tus pecados. Solo Cristo con su sangre puede hacer esto. Cristo pagó por los pecados de los pecadores. Nuestra invitación esta mañana es que busques, si esta reprensión de la palabra de Dios ha sido, hermano, para ti, dice, la reprensión penetra más en el que tiene entendimiento. Si en esta mañana ha habido exhortación en la palabra de Dios, hermano, sé sabio. Y tú, amigo, sé salvo. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Amado Padre, te agradecemos por todo lo que nos has provisto para vivir la vida como cristianos. Oh Dios, también reconocemos que muchas veces hemos sido necios. Cuando el hermano, el pastor, el ministro nos han exhortado, no hemos obedecido. Señor, lo hemos sufrido en nuestras vidas. Hemos llorado por nuestras malas decisiones. Pero hoy, Dios, al considerar, al escuchar tu palabra, queremos hacer bien las cosas. Tu palabra ha de ser nuestra guía. Padre, te pido por tu iglesia que hagas sensible a la voz de tu Espíritu, no a la voz del predicador, a la voz del Espíritu. Y en este día, lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pedimos sabiduría de lo alto para vivir vidas que te agraden, vidas que te glorifiquen. Que nuestros corazones, o de nuestros corazones, salgan palabras para bendición. De nuestros labios, porque no conviene, dice al necio, palabras elocuentes. Oh Dios, cuántas veces tenemos que cerrar nuestros labios porque nos volvemos necios. No conviene que hablemos necedades. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea sabia y necesaria para edificar. Oh Dios, obra en nuestros corazones, por amor a tu nombre, por amor a tu gloria. Como alfarero sigue obrando nuestros vasos, para que sean vasos de honra. Alabamos tu nombre en este día. Damos gracias por Cristo, nuestro sustituto, aquel que se sacrificó por nosotros. Gracias por esa memoria de la cruz. A Él sea toda la alabanza, a Él sea toda la gloria, ahora y siempre. En Jesucristo, oh Dios eterno, te pedimos todo esto. Amén. Queridos hermanos, hermanas, nos encontramos la noche a partir de las 7 para el sermón dominical de este día. Dios los bendiga. Igual, hermanos, estoy a su disposición. Cualquier asunto me pueden escribir o me pueden llamar. Igual para nuestros amigos, si tienen una petición de oración, un consejo, pueden escribirnos ahí en el mensaje de esta transmisión. Dios los bendiga.